Por último, vamos a estudiar el divisor. El divisor es este circuito de aquí, que es el que hace que la frecuencia de salida sea n veces más grande que la frecuencia de referencia. Eso lo hacía porque cogía la señal que teníamos a la salida, la dividía por n y por tanto la comparación la hacía la frecuencia de referencia con la frecuencia esta de aquí dividida por n y por tanto al final lo que tenemos aquí es una frecuencia n veces más grande que la frecuencia del cristal. Para hacer un divisor, lo único que tenemos que usar es un contador digital, el cual, como pueden ver aquí, es un circuito en el que le entra una señal de reloj por la entrada de reloj y va contando en un código digital. Por ejemplo, empieza por 00, 01, 10 y 11. De forma que la señal de entrada del reloj está dividida por 2 en el bit de sub 1 y por 4 en el bit de sub 0. Si quisiéramos dividir por un factor más grande, pues tendríamos que hacer un contador con más bits. Por ejemplo, si tuviésemos un bit adicional, pues entonces el factor de división sería un octavo. Como pueden ver, estos divisores lo que hacen es dividir por potencias de 2 y es importante también tener en cuenta que siempre habrá una frecuencia máxima que dependerá de la tecnología y de cómo habremos implementado el divisor, pues habrá una frecuencia máxima que es capaz de tener a la entrada. ¿Vale? Entonces siempre habrá que ver que no le llegue a la entrada del divisor una frecuencia mayor que la que él es capaz de soportar. Pues bien, si ponemos ese divisor aquí, pero en lugar de que sea un divisor normal, lo hacemos con un divisor programable, es decir, un divisor que cuente por un valor diferente en función de la palabra de control que pongamos aquí, ya lo que tenemos es un sintetizador, de forma que generamos diferentes valores de frecuencia de salida en función del n sub p que estemos controlando aquí con la palabra de control. Lo importante, como decíamos antes, es que aquí la frecuencia que le llegue aquí, que es la frecuencia de salida en este caso, no sea mayor que la frecuencia máxima que es capaz de soportar este divisor programable. En este caso, como vemos, la frecuencia de salida es n sub p por f sub r, de forma que los saltos de frecuencia vienen dados por la frecuencia que tenga el cristal que le hemos puesto aquí en la entrada. ¿Vale? Eso es lo que está explicado aquí. El salto de frecuencia mínimo es igual a f sub r. Y como digo, que la frecuencia límite tiene que ser mayor que la frecuencia máxima que le está entrando, que en este caso es la frecuencia de salida. Bien, vamos a ver un ejemplo para explicar bien cómo funciona este divisor. Vamos a generar las frecuencias entre 100 y 100,5 MHz en pasos de 50 kHz. Y las preguntas que tenemos que resolver es cuántas frecuencias tenemos que generar, cuánto debe valer la frecuencia de referencia, cuál es la frecuencia máxima que le va a llegar al divisor programable para ver si lo es capaz de soportarlo y qué factores de división tenemos que tener en el divisor programable para generar todas estas frecuencias que estamos diciendo. Bien, la respuesta está en esta transparencia. Para ver el número de frecuencias que tenemos que generar, lo único que tenemos que hacer es contarlas, ver qué frecuencias tenemos que generar y contarlas. Eso es tan fácil como hacer la diferencia entre este valor, 105 MHz, menos 100 MHz, partido por el salto entre frecuencias, más 1. Y salen 11 frecuencias. Tenemos que generar estas 11 frecuencias. ¿Vale? ¿Cuánto debe valer la frecuencia de referencia? La frecuencia de referencia coincide con el salto entre frecuencias que queremos, es decir, que tenemos que comprar aquí un cristal de 50 kHz. Es lo que dice aquí. La frecuencia de referencia debe valer 50 kHz. Bien, ¿cuál es la frecuencia máxima que le va a llegar al divisor programable? Pues la frecuencia máxima que tengamos que generar, que en este caso es 100,5 MHz. 100,5 MHz. Como pueden ver, he puesto aquí una carita triste. ¿Por qué he puesto una carita triste? Porque al final, en este tipo de sintetizador con un divisor único aquí, la frecuencia máxima que le llega es la frecuencia máxima de salida. En este caso estamos generando 100,5 MHz, pero ¿y si estamos generando 1 GHz, 2 GHz, 5 GHz? Pues este contador debe ser capaz de contar frecuencias tan altas como la frecuencia máxima que tengamos a la salida. Con lo cual, esto es un problema de este tipo de sintetizadora. Veremos luego qué posibilidades hay para poder rebajar la frecuencia que le llega a este divisor. Y lo último que tenemos que saber es cuáles son los factores de divisor del divisor programable. Pues bien, sabiendo que la frecuencia de salida es NP por F sub R y sabiendo que F sub R es 50 kHz, ¿por cuánto tenemos que multiplicar para generar, por ejemplo, la primera frecuencia, 100 MHz? Pues hay que multiplicar por 2000. Y así con todos los demás. Pues según la frecuencia se hace con un divisor de 2001, 2002 hasta así, hasta 2010.
Como ven, aquí también pongo una carita triste, básicamente porque vean que los factores de división que tenemos que generar son muy elevados. Y además, ese divisor no solamente tiene que contar por factores de división muy elevados, sino que además le llega una frecuencia muy elevada. Y por eso es lo que pongo aquí también una carita triste. Vamos a ver cómo podemos solucionar por lo menos este problema. Para solucionar este problema se puede usar este divisor con divisor fijo y divisor programable. Es decir, tenemos un divisor fijo y un divisor programable. Este es el programable, aquí tenemos la palabra de control y con este tenemos que ir cambiando los diferentes canales, pero aquí tenemos un divisor fijo que al ser fijo, es decir, solo divide siempre por el mismo valor, siempre es más fácil de hacer un sintetizador, perdón, un divisor para un valor de división físico que le llegue una frecuencia alta que hacerlo programable. ¿Vale? En este caso, ¿cuánto vale la frecuencia de salida? Pues el factor de división total, que es NP por NF, multiplicado por FR. ¿Vale? ¿Cuánto vale el salto entre frecuencias? Tengan en cuenta que este es el divisor fijo y por tanto el salto de frecuencia lo da N sub P. Por tanto, el salto entre frecuencias vale NF por F sub R. Es lo que tenemos puesto aquí. Y como digo, la frecuencia máxima que tiene que soportar este será la frecuencia máxima que tenemos a la salida dividido por el factor de división fijo. Y por eso se simplifica la realización de este divisor programable, que como decimos, hacer un divisor programable es más difícil de hacer que un divisor fijo que se divide siempre por una misma cantidad. Vamos a hacer el mismo ejemplo, el mismo problema, con los mismos números, a ver cómo nos queda. Y hemos puesto aquí que suponemos, ya yo doy este dato, que el divisor fijo vale 5. Bien. ¿Qué número de frecuencias hay que generar? Las mismas 11 frecuencias. Tenemos que generar las mismas 11 frecuencias. Ahora el salto entre frecuencias, ¿se acuerdan que viene dado por NF por F sub R? Y eso valía 50 kHz. Por tanto, si despejamos aquí el NF que decíamos que valía 5, me sale que la frecuencia de referencia tiene que ser un cristal de 10 kHz. Es decir, que en este caso el cristal que tenemos que poner aquí es un cristal de 10 kHz para que los saltos de frecuencia valgan 50 kHz porque saben que el salto de frecuencia viene dado por NF por F sub R. Bien. Ahora, la frecuencia máxima que vamos a tener aquí será la frecuencia máxima que tenemos aquí dividida por N sub F. Y eso es lo que está representado aquí. De forma que la frecuencia máxima ahora es mucho menor, en este caso 20,1 MHz y por eso he puesto la carita alegre. Es decir, hemos bajado la frecuencia máxima a la que tiene que trabajar mi divisor programable. Y por último vamos a calcular los factores de división del divisor programable. Bien, los factores de división del divisor programable, ¿se acuerdan que esto NF por FR valía 50 kHz? Pues van a ser lo mismo que antes, es decir, 2000, 2001 hasta 2010. Esto sigo poniendo la cara triste porque, bueno, es verdad que ahora ya tiene que trabajar a una frecuencia más baja, pero aún así sigue teniendo que hacer unos factores de división muy elevados, este divisor programable. ¿Vale? Y este es el problema de esta segunda versión. Hay una tercera alternativa para solucionar este problema, que es esta de aquí, que es un divisor con, en realidad, el divisor es todo esto de aquí, que tiene un divisor de doble módulo y un divisor programable y un divisor fijo de valor A. En este caso, el factor de división total que tenemos aquí, de todo este elemento, viene dado por esta expresión, ahora la explicamos de dónde sale, y con eso ya veremos que se simplifica la frecuencia a la que me llega aquí y se simplifica también los valores de división que tiene que tener este factor de división. Vamos a ver cómo funciona este divisor probable de doble módulo. Bien, este divisor divide inicialmente por P más 1 y luego divide por P. En realidad divide por P más 1 los primeros A pulsos, porque cada vez que este cuenta P más 1 pulsos, genera un flanco aquí y un flanco aquí, y esta A pasa de valer A valer A menos 1. Sigue contando P más 1 pulsos y vuelve a dar otro flanco aquí, y este pasa de A menos 1 a A menos 2, y así hasta que A llega a 0. De forma que los primeros A pulsos de este contador se cuenta por P más 1. Y luego, una vez este llega a 0, le dice a este contador, ahora, a partir de ahora, deja de contar por P más 1 y cuenta por P. ¿Cuánto? Lo que queda entre NP y A. De forma que este contador en total cuenta por P más 1 A pulsos y por P, NP menos A pulsos.
De forma que si ustedes desarrollan esta expresión, ven que el factor de división total que tenemos aquí es NP por P más A, que es lo que hemos dicho aquí. La explicación está mejor explicada aquí. Si lo leen, verán que es lo que acabo de explicar. Bien, en este caso, ¿cuánto vale el salto entre frecuencia mínimo? Pues la frecuencia de referencia directamente, ¿vale? ¿Y cuál es la frecuencia máxima que debe soportar este divisor programable? Pues la frecuencia máxima que tenemos a la salida dividido por el factor divisor mínimo que tenemos aquí, que en este caso es P. Entonces F0 partido por P es la frecuencia máxima que tiene que soportar este contador. La única particularidad que tenemos que tener es que NP tiene que ser mayor que A, porque si no, no se verificaría esta expresión de aquí. Si NP siempre tiene que ser mayor que A, ¿vale? Y A tiene que ser mayor que P menos 1. Entonces, vamos a ver el mismo ejemplo de antes, viéndolo con este divisor programable. Vamos a suponer también que el valor de P vale 5. ¿Vale? En fin, entonces vamos a ver las respuestas. La primera respuesta es la misma. Tenemos que generar 11 frecuencias, que son estas 11 frecuencias. ¿Cuánto vale la frecuencia de referencia? La frecuencia de referencia vale los 50 kHz, que es un cristal que tenemos que poner aquí de 50 kHz. ¿Cuánto vale la frecuencia máxima que va a tener que soportar este divisor? Pues decíamos que era la frecuencia máxima a la salida dividido por el factor mínimo que tenemos aquí. Es decir, la frecuencia máxima eran 100,5 MHz y el factor mínimo que tenemos aquí, como P vale 5, pues dividido entre 5. 100,5 MHz dividido entre 5 son 20,1 MHz. Vemos que hemos puesto acá la carita alegre porque la frecuencia ya no es la máxima a la salida, sino una frecuencia mucho menor la que tiene que soportar este divisor programable. Y ahora vamos a ver los factores de división de estos divisores. Hemos dicho que P vale 5, ya lo tenemos aquí, y A lo hemos puesto como que vale P menos 1, es decir, entre 0 y 4. ¿Vale? De forma que tenemos que A va entre 0 y 4, P vale fijo 5 y N sub P, pues despejando, vemos que para generar un factor de división total de 2000, N sub P tiene que valer 400. Para generar un factor de división de 2001, N sub P vale 400, este vale 5 y este vale 1. Y así con todos estos de aquí. Yo normalmente cuando hago este tipo de tablas las hago con una hoja Excel para simplificar a la hora de hacer los cálculos. También se puede hacer con una calculadora. Pero cuando tenemos 11 frecuencias, pues se puede hacer con una calculadora. Pero normalmente cuando vas a hacer muchas frecuencias, lo mejor es tener una hoja Excel y generar todos los valores de forma más automática y así comprobar si se puede o no se puede generar todas las frecuencias que tenemos que generar. Vean, por tanto, que he puesto aquí una carita alegre porque ya hemos pasado de tener que generar un factor de división en el divisor programable de valores antes eran de 2000 hasta 2010 y ahora solo es entre 400, 401 y 400. Es decir, generamos, es mucho menor que en el caso anterior y además solo hay que generar 3 factores de división diferentes, lo cual ha simplificado mucho en la realización de este divisor programable.